¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenas tardes, sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Una Tarde con esta propuesta que pone a consideración de ustedes el Centro Olof Palme México para traerles las opiniones especializadas en diversas materias por parte de figuras del mundo político, diplomático, académico, cultural, y en esta ocasión estamos muy contentos de recibir en este espacio al doctor Francisco Gil Villegas, uno de los grandes sabios, hay que decirlo, en nuestras disciplinas sociales aquí en nuestro país, traductor de Max Weber, corrector de traducción también de Max Weber, una gran figura a quien ciertamente le agradecemos su presencia en este foro. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo aquí. El placer es mío y un honor poder participar con una institución tan importante como puede ser una Fundación Olof Palme y con la doctora María Cristina Rosas, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer también las gestiones de la doctora Olga Graciela Reyes para hacer posible la comunicación con el doctor Gil Villegas y tenerlo esta tarde con nosotros. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. El doctor Francisco Gil Villegas es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por la misma institución. Él también cuenta con un doctorado en Ciencia Política en la UNAM y también con otro en la Universidad de Oxford. Él es profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en las comisiones dictaminadoras del SNI en el área de Ciencias Sociales, prolífico autor, ha impartido, entre otros cursos, diferencias entre explicación histórica y explicación sociológica, también historia de las ideas políticas, introducción a las ciencias sociales, teoría política, y entre sus líneas de investigación tenemos a Max Weber, la Guerra de los 100 años, análisis de la polémica centenaria en torno a la tesis weberiana sobre la relación entre la ética protestante y la mentalidad del capitalismo moderno. También ha escrito sobre Heidegger, Lukács, Ortega, Scheler, Hartmann, Mannheim y Max Weber en el Zeitgeist de la cultura europea del primer tercio del siglo XX. Ha escrito sobre relaciones entre México y la Unión Europea, ediciones críticas comentadas con un amplio estudio introductorio y traducción de textos inéditos en español de las obras de Max Weber, Economía y Sociedad, que fue su obra póstuma y de hecho no
no la culminó él, la culminó su esposa, de esto hablaremos en un ratito más. También sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ediciones que han sido dadas a conocer por el Fondo de Cultura Económica en nuestro idioma, con todas estas aportaciones del doctor Gil Villegas. También quisiera aprovechar la oportunidad para comentar algunos aspectos sobre el tema que nos convoca. Vamos a hablar de la vigencia del pensamiento y de la obra de Max Weber, y yo sé que muchos de quienes nos están sintonizando en esta oportunidad habrán leído, habrán escuchado de Max Weber. Él nació en Prusia en 1864 y murió en Múnich en 1920. Como un dato que quizá vale la pena traer a colación, especialmente en esta época pandémica en la que nos estamos desenvolviendo, es comentarles que Max Weber murió en 1920 a causa de la mal llamada influenza española. Ya ven que no se originó en España, pero se le colocó este adjetivo porque España sí contaba a sus muertos, por eso le llaman influenza española. Pero bueno, perdimos a este pensador en una pandemia, y yo creo que este es un tema relevante, traerlo a colación, y quizá recordar también a cuántas personas hemos perdido ahora por el COVID-19, grandes pensadores, colegas, amigos, muchísima gente que ha sido, digamos, dañada por esta terrible enfermedad, pero recordar que históricamente hemos enfrentado pandemias y también hemos perdido a grandes mentes, a grandes pensadores. Max Weber es considerado padre de la sociología moderna, aunque él, cuando le planteaban esto, se definía a sí mismo como historiador. Su pensamiento y obra han tenido una profunda influencia en diversas ramas del conocimiento en las ciencias sociales, y aquí podríamos incluir disciplinas como la economía, la filosofía, el derecho, la ciencia política. Este autor incursionó en ámbitos de la sociología religiosa, así como del impacto de la sociedad dentro del gobierno, y bueno, tiene una obra muy prolífica. Creo que hace falta estudiarla más, analizarla más, conocerla más, que es el objetivo de este encuentro que tenemos con el doctor Gil Villegas, y bueno, comentar algunos detalles adicionales. A Max Weber se le tradujo al idioma inglés, yo pienso que de manera más o menos reciente, en el 68, en particular su obra Economía y Sociedad. Es bastante reciente. Él, de hecho, impartió conferencias en Estados Unidos, pero creo que su obra se conoció bastante más tarde. Y en el caso de nosotros, del castellano, se tuvo una edición de Economía y Sociedad un poco antes que en Estados Unidos, pero de todas formas también es reciente, en el 64. Esto lo hizo el Fondo de Cultura Económica, y posteriormente el doctor Gil Villegas ayudó a que se hiciera una revisión de esta traducción. Él nos hablará también de los problemas que hay con las traducciones. Este es un gran tema al que también deberíamos incorporar en nuestros análisis. Se ha traducido a un montón de pensadores, pero hay una serie de especificidades a la hora de hacer las traducciones y de complejidades que deberíamos revisar. Entonces, sin más, yo antes de empezar con la entrevista, invito también a quienes nos están acompañando aquí en Zoom y en Facebook Live a formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Doctor, bueno, en primer lugar, creo que estamos ante un tema que es muy complejo, y agotarlo en una hora sí se antoja más complejo todavía. Sin embargo, yo quiero que comencemos, si nos lo permite, haciendo una valoración de la obra de Max Weber y de su vigencia en el momento actual. Yo ahora, preparando la entrevista, estuve leyendo, releyendo. Yo recuerdo haberlo leído en mis cursos de teoría social, pero lo encuentro tan vigente y tan oportuno, y cómo me gustaría, por ejemplo, que nuestras clases políticas volvieran a Max Weber. Pero me gustaría, doctor, que nos cuente sobre el legado de Weber y sobre todo su vigencia en el momento actual. Bueno, creo que ahí hay algo muy importante. En el 2005 hubo un seminario que se llevó a cabo en la Universidad de Heidelberg, en donde participaron especialistas de Weber de todas partes del mundo, y se llamaba el Paradigma Weber, Das Weber Paradigma, en donde allí
grandes maestros alemanes como Wolfgang Schluchter y Rainer Maria Lepsius, pues sintetizaron muchas cuestiones de los términos, las categorías, la forma de pensar de Max Weber, que se usan cotidianamente y que muchas personas no saben que se remontan a Weber. Por ejemplo, la palabra carisma, para referirse a las facultades extraordinarias que puede tener un dirigente político o un dirigente religioso, que es de donde Max Weber lo extrajo originalmente, o un deportista, un actor o actriz de cine, un conductor de noticieros, un futbolista. Se utilizan, bueno, tiene carisma, no tiene carisma, para dirigentes políticos, etcétera. Y es un término que nadie usaba en el sentido de la creencia en facultades extraordinarias que tiene un dirigente, hasta que Max Weber lo sacó de la tradición de la teología protestante, o sea, hizo una sociología de la religión. El término carisma quiere decir originalmente gracia, alguien que está tocado por el dedo de Dios. Un bebé puede ser carismático en ese sentido. Claro. Y a partir de ahí Weber hizo una tipología de formas de dominación, tipos ideales de dominación, que son puros en su construcción conceptual, pero que se encuentran en la realidad entremezclados con el mayor o menor predominio de alguno de ellos. Esos tres tipos, que se pueden subdividir en subtipos, tipos puros o ideales de dominación, son pues el carismático, el burocrático, legal, racional, de donde se extrajo toda una teoría de la burocracia. Las teorías actuales de burocracias y políticas públicas tienen una referencia muy importante a esa construcción conceptual ideal, no en un sentido normativo. Weber nunca dijo que las burocracias tienen que ser como su tipo ideal, sino que es más bien una abstracción conceptual para poder después aplicarla a diferentes situaciones empíricas, y la investigación va a consistir en contrastar esa realidad con el tipo ideal, sin que sea normativo, en donde, digamos, los aspectos en que una burocracia del sector público mexicano no se adapta a las características de imparcialidad, eficiencia, servicio que tiene la construcción del tipo ideal, pues no obstante, lo que no se aplica es lo que va a ser importante en la investigación. Y por último, la dominación tradicional, la creencia que ya en el ámbito de la dominación, en que debemos de obedecer a alguien porque así ha sido siempre, porque así hicieron los padres, los abuelos, porque, y dentro de esta dominación tradicional, santificada por la tradición, pues Weber construyó muchos subtipos, pero se han construido después otros subtipos de acuerdo a sus propias instrucciones. Él identificó el subtipo de dominación feudal, patriarcal, patrimonial y sultanista. Pero dijo, esta metodología se puede usar en casos que yo no estoy contemplando. Pueden ser muchos otros. Weber no era un especialista en América Latina. Sin embargo, en el Colegio de México, un historiador que fue alumno de José Medina Chavarría, el profesor español que condujo la traducción de la primera edición de Economía y Sociedad, de la primera traducción al español de Economía y Sociedad, primera traducción íntegra en 1944. Weber se tradujo la primera traducción es del 44 y después apareció una segunda en 64 basada en la cuarta edición alemana. Y yo hice una revisión para publicar la tercera edición en 2014, en donde ya tomo muy en cuenta la edición crítica alemana de 2005 a 2010. Bueno, este profesor, Moisés González Navarro, historiador, pero que tiene una maestría en ciencias sociales y fue discípulo de Medina Chavarría, le pidió a un alumno colombiano en el Colegio de México que hiciera una tipología de los caciques y los caudillos para estudiar a Santana y a Juan Álvarez
en México. Y además la cuestión de quitarle lo normativo, el caudillo, o sea, que tiene normalmente acepciones positivas, era el que se adaptaba a la personalidad de Santana, que era algo negativo, mientras que el cacique, que se asocia en México a una forma de gobierno negativo, es el que se le aplicaba a Juan Álvarez, que fue alguien que renunció a la silla presidencial, era pues eso, un cacique regional en Guerrero, no quiso la silla presidencial, pero la construcción típico ideal tiene que ver con si tiene una proyección nacional ese dirigente o una proyección local. Por eso, entre muchas otras diferencias que hay, se construyeron tipos ideales de caciques y caudillos basados en la metodología de Weber, usando sus mismos elementos. Hay muchas otras cosas que se utilizan de Max Weber en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, Weber es también el que hace en su conferencia de la política como vocación una distinción entre la ética de responsabilidad y la ética de convicción de principios fundamentalistas, en donde acaba diciendo que para la política él prefiere una ética de responsabilidad. La ética de convicción basada en principios fundamentalistas, dice, puede ser admirable en un santo, en una persona moral íntegramente, pero que si se va a conducir políticamente puede cometer graves errores con serias consecuencias para pues amplios sectores de la población. Mientras que alguien regido por una ética de responsabilidad calcula las consecuencias de su acción. Por ejemplo, no podría ser un político que les dijera a muchos, vámonos a ir todos a una guerra frente a un ejército que vamos a perder, sino que tiene que calcular las consecuencias y en política buscar negociaciones para, pues, por ejemplo, no sacrificar, no ser responsable, sacrificar vidas digamos, sin haber calculado las consecuencias de la acción. Es una ética consecuencialista, criticada porque a veces no se apega estrechamente a un principio fundamental como bajo ninguna circunstancia permitirás que una vida esté en riesgo, cuando muchas veces en política se tiene que tener ese tipo de distinciones. Podría poner otros ejemplos de la aplicación de la ética de responsabilidad, que por supuesto, como todos los temas, es polémico, porque todos los problemas éticos fundamentales acaban por tener problemas éticos. Si pensamos en el aborto, cosas por el estilo, pues no es algo que tiene una solución fácil y son problemas punzantes. Weber tiene entonces un gran texto de filosofía política con esta distinción que ha sido comparado en importancia a los textos políticos clásicos con la política de Aristóteles, el Príncipe de Maquiavelo o el Contrato Social de Rousseau. Y podríamos poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, Weber utilizó y acuñó el término, que quizá lo tomó de Schiller, pero lo modificó, de el desencantamiento del mundo. Y en Zauberung der Welt, el quitarle la magia a interpretaciones del mundo, para explicar procesos de evolución religiosa que muchas veces pues llevan también a concepciones científicas, pero que pues se pierden también ciertos principios, ciertos valores, cierta magia, y decía que vivíamos hoy en una situación de desencantamiento, porque también, de acuerdo a otra de sus metáforas sumamente eficaces, pues diría que en la sociedad, que el ser humano moderno tiene que vivir en una sociedad crecientemente burocratizada, tecnologizada, y en donde pues acaba siendo, en una traducción que hizo al inglés Talcott Parsons en 1930, le llamó The Iron Cage, la jaula de hierro. Yo he encontrado que esa metáfora, aunque se ha difundido muchísimo y ha tenido mucho éxito, es una traducción equivocada. Así lo puse en una nota de pie de página de la ética protestante, porque Weber no habló, para empezar, no habló de hierro, no habló de Eisen, él habló de acero, de Stahl, y hay una diferencia muy grande entre el proceso mucho más avanzado del acero que del hierro. Y en segundo lugar, no habló de una jaula, no dijo Käfig, sino que dijo Gehäuse.
Y Gehoise es un término que admite muchas posibilidades de traducción, pero ninguna es una jaula. Un término puede ser un habitáculo, una cápsula. Estamos encerrados como en una cápsula cerrada, pero quizá la traducción que yo elegí para la ética protestante es decir que es un caparazón duro como el acero. ¿Por qué un caparazón? Porque el caparazón tiene algo orgánico. Y lo que Weber está queriendo decir con esto es que el ser humano, que contemporáneo, moderno, que vive en una sociedad crecientemente burocratizada, tecnologizada, racionalizada, desarrolla toda una serie de elementos tecnológicos, de complementos tecnológicos, que él no va a vivir como algo externo a sí mismo, sino que lo va a vivir como algo que ya es parte integrante de su propia esencia. Un ejemplo que pongo a los alumnos, y que la doctora Rosa seguramente también podría pensar en nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo que es, imagínense que ustedes perdieran una semana antes de sus exámenes finales su celular o su iPad. Imagínense qué es lo que pasaría, se sentirían totalmente desvalidos porque ahí están sus apuntes, sus lecturas digitalizadas, todas las notas que tomaron, incluso los videos que pudieron haberle tomado a un profesor por Zoom, y de repente no lo tienen, se sentirían profundamente desvalidos. Exactamente igual que si a una tortuga se le quitara la concha, si a un caracol se le quitara la concha, sería como un molusco que ya no ve esa concha como algo externo a él, sino que es parte integrante de su hábitat. Una traducción diferente a caparazón, pero que no tiene el contenido orgánico que Karl Jaspers, el filósofo existencialista, fue el que más resaltó, sería habitáculo, que es, por ejemplo, la manera como Wenceslao Roses, el traductor del Capital, traduce el término Gehoise en un libro de Lucas, que tradujo del alemán al español, que se llama El asalto a la razón. Es una traducción muy adecuada, mucho mejor que jaula, pero como que se pierde algo el contenido del caparazón. Y puedo decir, en un momento dado, yo usé originalmente, en una traducción preliminar, la idea de concha, pero me dijeron mis amigos en Argentina y en Chile que eso no se puede decir, Claro, porque tiene otra claro, connotación. Y entonces por eso me dijeron, ¿por qué no claro. usar caparazón? Es más neutro para lo que es propiamente Gehoise. Entonces son algunos de los problemas de traducción que se presentaron. Weber utilizó otras cosas que ahora ya también se utilizan recientemente, como, pues, por ejemplo, el término de afinidades selectivas. Por ejemplo, en su gran estudio de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es algo que generó una polémica de más de un siglo. Por cierto, ayer fue el aniversario de la batalla de Agincourt, que fue con que Inglaterra, con Enrique V, derrota a Francia en este lugar de Francia, y que da inicio, o bueno, continúa la guerra de los 100 años, una guerra que empezó a fines de los 1300 y acabó por ahí de los 1453. Yo escribí una obra que se llama Max Weber y la guerra académica de los 100 años, porque hablo ahí de una polémica de más de 100 años con autores. Bueno, es una obra muy extensa, caja chica del Fondo de Cultura Económica y demás, de unas 1500 páginas, sí. Pero es que es una obra en donde resumo todas las posiciones que se han tomado en ciencias sociales, no solamente entre sociólogos, historiadores o economistas, sino que en la que también han participado teólogos, internacionalistas, literatos, todos. Y es una polémica muy grande porque pues todo empieza con malentendidos, que el malentendido es, Max Weber dijo que el protestantismo fue la causa del capitalismo. No es cierto, porque había capitalismo antes de la aparición del protestantismo, pero Weber nunca dijo que eso fuera, y se defendió. Los textos inéditos de Max Weber, que yo traduje al español como apéndices para la ética protestante, son las 4 respuestas que dio a sus primeros críticos, en donde ahí el propio Weber responde a esas simplificaciones. Él comienza diciéndoles,
fíjense muy bien en el título de mi libro. Sí. Si se fijan, no se llama, y no fue el libro, Weber nunca conoció un libro, eso lo puedo explicar, eran artículos de revista académica. Pero si se fijan bien, el título no dice protestantismo y capitalismo, sino habla en primer lugar de la relación de una ética con un espíritu que puede entenderse como mentalidad económica, y habla de la relación entonces entre una ética religiosa y una mentalidad económica. Entonces no es una relación de el protestantismo en general con el sistema capitalista en particular. Y en segundo lugar, Weber en varias partes insiste que no es una relación causal directa. Yo puse en esta portada un guardaagujas. O sea, un guardaagujas es el que le cambia la trayectoria de la vía a un ferrocarril. Y entonces Weber utilizó una expresión, no en la ética protestante, pero sí en sus ensayos de sociología de la religión, que puse como epígrafe, la cual dice concretamente lo siguiente, con respecto a la polémica con Marx, si hay tal polémica. Los intereses materiales e ideales y no las ideas, intereses materiales e ideales y no las ideas, dominan directamente la acción de los seres humanos. Pero muy a menudo las imágenes del mundo creadas por esas ideas han determinado como guardaagujas los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses. Es lo que escogí de epígrafe. Y entonces ahí se ve una máquina de ferrocarril que viene atrás. Ese es el capitalismo que viene desde el siglo XIV en Florencia. Weber menciona expresamente a Florencia, una ciudad-estado italiano, en donde tiene todas las características modernas de un sistema capitalista. Pero en el siglo XVI, pues digamos, la perspectiva del puritano, protestante, calvinista va a cambiar la trayectoria y le va a dar entonces otro impulso y otra dinámica, sin que haya sido la causa genética del sistema capitalista, sino nada más la modificó. Y después voy a decir por qué, en qué condiciones considera que lo modificó. Pero en fin, para esto, entonces Weber no habla en su estudio de una relación causal, sino que utilizó un término que son Wahlverwandtschaften, que quiere decir afinidades selectivas, que es un nexo que deja muy abierto el sentido de la determinación de un acontecimiento. Y en todo caso, pues puede quedar sumamente flexible y, como diría Raymond Aron, se tiene que interpretar en términos hermenéuticos y no en términos de causalidad. Y con esto, pues en realidad, lo que no se ha entendido muchas veces es que la tesis de Max Weber no tenía las pretensiones de explicar los orígenes del capitalismo. Tampoco tenía la pretensión de refutar a Marx. Él decía, en todo caso, vamos a complementar a Marx. Al final dice de su estudio que una interpretación unilateralmente materialista, causalista de este fenómeno económico-social es sumamente parcial, pero también lo es una interpretación idealista, explicativa, sino que es necesario explicarlos, y termina diciendo, aquí hemos explicado solamente una posibilidad de una relación mucho más compleja. Sería necesario complementarla ahora con una que explicara cómo los factores materiales, y subraya especialmente los económicos, pudieron afectar a las concepciones religiosas. O sea que es un concepto sumamente amplio y flexible. Por último, bueno, Weber es básicamente conocido o representado recientemente por el hecho de que empezó a escribir un volumen para una enciclopedia que él estaba coordinando de economía social. Weber se consideraba a sí mismo un economista. Las cátedras que ocupó en Múnich, en Viena y en Heidelberg fueron como economista. Y cuando le quisieron ofrecer una cátedra de sociología en la Universidad de Viena, él literalmente dijo, pero ¿por qué me hacen esto si yo soy muy serio? Digo, yo no soy un sociólogo, yo soy un economista. Y tiene una peculiar noción de qué es la sociología. Ha sido considerado junto con Marx, Durkheim o
o Georg Simmel, uno de los padres fundadores de la sociología moderna, y él no se consideraba sociólogo, se consideraba economista, aunque los economistas, como dice Schumpeter, uno de sus alumnos en Viena, pues nunca lo vieron como un economista puro, no era un economista neoclásico, sino que era alguien que pertenecía a la historia económica alemana. Pero en fin, empieza a escribir una obra enciclopédica que no se iba a llamar Economía y Sociedad, esa no fue una decisión de él, fue una decisión de su viuda, y que deja inconclusa al morir de la pandemia. Mandó a la imprenta la primera parte de la obra, pero él muere y entonces su viuda se queda con la responsabilidad de hacerlo. Marianne Weber era durante mucho tiempo fue una mujer más conocida que su marido, porque su marido estaba retirado por un problema nervioso en 1903 y su mujer se doctoró bajo la supervisión de su marido. Fue una de las primeras mujeres que saca un doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg, y va a dedicarse a escribir muchas cuestiones sobre economía, porque más bien trabaja cuestiones de filosofía del derecho. Y dentro de la filosofía del derecho, pues por ejemplo, ella escribe un enorme libro que no ha sido traducido al español, que sería muy, muy bueno, que se llama La mujer como pareja y madre en el derecho, en la evolución del derecho jurídico universal. Es una obra de 700 páginas en donde se preocupa por analizar desde las sociedades primitivas cuál ha sido el papel de la mujer como madre y como pareja, cómo ha sido tratado en el desarrollo jurídico, donde va tratando todas las cuestiones, cómo las mujeres no tenían derechos jurídicos a menos que fueran representadas por un padre, un primo, un hermano, un tutor, y ella pues lo expone y lo expone muy bien, y es una tesis que generó una enorme admiración, por ejemplo, en Émile Durkheim. Durkheim nunca escribió nada sobre Max Weber, y en cambio a Marianne Weber la conocía y le hizo una reseña de su libro, etc. Entonces, pero cuando muere Max Weber hay toda una explicación, hay explicaciones psicoanalíticas, hay explicaciones biográficas de distinto estilo. Ella se siente muy comprometida con la memoria de su marido. Y en realidad la imagen, el legado de Max Weber en muy buena medida es un legado que construyó Marianne Weber. Economía y Sociedad fue reconocida en 1999 por la Asociación Sociológica Internacional como la obra de ciencias sociales más influyente del siglo XX. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Hicieron una encuesta que enviaron a sociólogos de 62 países, sociólogos fundamentalmente, aunque claro que había politólogos, internacionalistas, historiadores y economistas. Y Economía y Sociedad quedó en primer lugar muy por encima de otros. Ojo, en el siglo XX, muchos decían, bueno, ¿y por qué no quedó El Capital de Karl Marx o La Democracia en América de Tocqueville? Bueno, porque no son del siglo XX. Claro. ¿Por qué no quedaron las obras de Durkheim? El suicidio, las formas elementales del suicidio, la división del trabajo social, porque no son del siglo XX, solo las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim. Entonces, en el siglo XX quedó allí tipificada, y en cuarto lugar quedó, por cierto, La Ética Protestante como una de las obras de mayor influencia. Esta obra, pues no la concluyó Max Weber, sino que Marianne Weber, cuando él muere, va a su escritorio, se encuentra un mare magnum con miles de papeles, los ordena, y Weber, que ya había empezado a hacer una versión más corta de un manuscrito muy largo de antes de la Primera Guerra Mundial, tenía en mente mandar a la imprenta una obra que iba a ser pues de nada más, digamos, unas 300 páginas. La obra acabó teniendo más de 1500. ¿Por qué? Porque Marianne Weber comenzó a revisar todos los versiones primitivas que eran muy históricas y por lo tanto más extensas que las que ya construyó como típico ideal, y las empezó a juntar y recogió del cesto de la basura versiones que Weber ya había tachado y desechado, y ella decía, esto es muy valioso, esto es muy importante juntar. Entonces acabó haciendo
una enciclopedia de sociología que tiene una sociología teórica, una sociología política, una sociología de la religión, una sociología del derecho, una sociología económica, estudios sobre la ciudad, y al final incluso le agregó algo para la segunda edición, que era un estudio sobre los fundamentos sociológicos y racionales de la música, algo muy técnico de musicología, pero que después ya los editores alemanes volvieron a quitar porque consideraban que eso no forma parte de la obra original de Economía y Sociedad. Con eso es que ella presenta esta obra, y entonces se puede decir que ahora sí que si Max Weber no hubiera muerto, él hubiera acabado publicando una obra de 300 páginas sumamente abstracta, conceptuosa, farragosa, difícil de digerir, y que esta obra finalmente ha sido muy leída por 2 capítulos donde explica, por ejemplo, la forma de dominación sultanista o la forma como las ciudades italianas lograron una independencia burguesa frente a las grandes configuraciones del poder del papado y el imperio, con un enfoque básicamente de una gran narrativa de la escuela historiográfica alemana, que es lo que hace atractiva a la obra. Si Weber no hubiera muerto, pues entonces su obra no hubiera sido considerada la obra más importante del siglo. Es considerada así por el trabajo que hizo Marianne Weber, y en donde hasta la fecha, como lo explico yo en mi introducción, no podemos saber con exactitud exactamente qué fue lo que escribió Max Weber y qué le agregó Marianne Weber. Claro. Porque hay muchos párrafos conectores que se saben por cartas que ella agregó, pero que no estaban en el texto. Cuando esta obra salió en Alemania en la edición crítica, que estaba publicando todas las variantes y todo basado en el, no le pudieron poner edición crítica. Yo, por ejemplo, pues la Ética Protestante, sí pongo yo que es una edición crítica de Francisco Gil Villegas, pero en Economía y Sociedad no lo podía poner porque no lo pudieron poner los alemanes para la tercera edición, aunque es una edición crítica porque le pongo 2.500 notas, traduzco textos que en alemán se dijeron que sí deberían de pertenecer a esta obra, traduje la cabeza conceptual para la parte más antigua de la obra, que es la que hizo Marianne Weber, y no para la primera. En fin, varias de estas cuestiones. Pero, pues, esta obra finalmente tiene las características que adquirió porque Marianne Weber lo decidió. Y un elemento autobiográfico, doctora Rosas, que es muy interesante, es que pues era una feminista, ¿no? Y al ser una feminista es interesante, claro, que ella le escribe a una amiga cuando acaba de morir, claro, bueno, al año que acababa de morir su marido y estaba trabajando en esto, le dice: el escritorio de mi marido se ha convertido hoy en mi altar. Porque ella estaba haciendo la biografía de Weber que publicó el Fondo de Cultura Económica, sí, en 1985, haciendo esta edición de Economía y Sociedad y editando todos sus artículos que estaban desperdigados en revistas. Por ese trabajo conjunto fue que la figura de Weber acabó teniendo una proyección muy importante. Y en segundo lugar, porque ella se cuidó muy bien de buscar a grandes personalidades que admiraban, que conocieron a Weber y tenían una gran admiración por él, como el filósofo existencialista Karl Jaspers, un rival de Heidegger, para que escribiera, para que diera el discurso funerario ante la tumba de Max Weber, donde dijo que Max Weber era el verdadero filósofo de nuestro tiempo. Y habla de por qué no se consideraba sociólogo y varias cosas más, y le dio una enorme difusión porque prácticamente lo presenta como un filósofo existencialista con referencia a todo esto que hemos hablado del caparazón duro como el acero, el sentido de la existencia para un ser humano en un mundo desencantado, racionalizado, burocratizado, tecnologizado, sin explicaciones trascendentales para el más allá. Y en ese sentido, pues extrajo una concepción filosófica que a Max Weber no le hubiera gustado. Él hubiera dicho, y por eso lo decía su amigo Rickert, que era filósofo, que a él no le hubiera gustado que le dijeran filósofo. Le hubiera molestado, porque él le hubiera dicho: ¿por qué me hacen esto si yo soy economista? Otra vez el economista con falsa conciencia. Por último, bueno, miren, se me ocurre que una de las maneras para entender lo que esta obra aporta, aparte de la sociología teórica, es su definición.
la definición de sociología que aparece en la primera página de Economía y Sociedad, a la cual no llegó sino hasta los últimos años de su vida poderla sintetizar, aunque ya había hecho muchas investigaciones con ese método. En la primera página de Economía y Sociedad, Max Weber dice que la sociología es la ciencia que busca comprender, interpretando la acción social para de esta manera explicarla en sus desarrollos, causalmente, explicarla causalmente en su desarrollo y en sus efectos. Bueno, cosas importantes con respecto a esta definición. Ciencia social, lo primero es que no dice que busca explicar, sino que busca comprender para después explicar. Y segundo, su objeto de estudio no es la sociedad, como en Durkheim o en Simmel o en Mannheim, sino que su objeto de estudio es la acción social. A Weber no le gustaba la palabra, el concepto de sociedad para una investigación sociológica. El título también lo escogió Marianne Weber de una versión general, porque esto se iba a llamar los órdenes políticos, económicos y sociales. Órdenes, no se iba a llamar economía y sociedad. El título más general lo escogió Marianne. Por cierto, Marianne también eligió a quién iba a ir dedicada esa obra, porque como Weber se había retrasado mucho con el editor Paul Siebeck, le mandaba siempre cartas, espéreme tantito, se cruzó la guerra, terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, y 4 años después le dice el editor, ¿qué pasó con su trabajo? Ya se lo voy a llevar, nada más que en una versión más resumida. Y entonces le dijo que esa obra se la iba a dedicar a él, al editor. Cuando se muere, Marianne Weber dice, no, esta obra no se la podemos dedicar a él, se la vamos a dedicar a su mamá, porque su mamá, Helena von Hallenstein, fue también, y así fue como si fuera mi mamá. Entonces, para ella, o sea, fue una relación suegra, no era que era de madre e hija, porque Marianne era huérfana de madre. Entonces ella se pelea para que le den la dedicatoria. Bueno, así como. Bueno. Ahora, quedamos entonces con esa definición de sociología. Un ejemplo que yo pongo siempre, pues es cómo hizo su investigación de la ética protestante. Es decir, el tratar de entender, comprender hermenéuticamente cómo ve el mundo un tipo ideal de calvinista puritano del siglo XVI y por qué sus creencias religiosas van a acabar teniendo una consecuencia económica. Básicamente la comprensión era decir, vamos a olvidarnos de si esto es racional y irracional, de si nosotros creemos en lo que él, en sus supuestos de partida o no. Veamos cómo lo veía el mundo, cómo lo comprendía. Y entonces, pues los calvinistas puritanos de la tradición protestante, pero la más rigurosa, la ascética intramundana, tiene su propia lógica. Y la propia lógica empieza por decir, si Dios es omnisciente, ya lo sabe todo y es omnipotente, etcétera, entonces ya sabe de antemano quiénes de todos los que venimos a este valle de lágrimas nos vamos a condenar por ser reos del fuego eterno y quiénes se van a salvar, que van a ser unos pocos elegidos, santos, les van a llamar ellos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para salvarse? Pues llevar una vida que no esté sujeta a procesos de tentaciones. Entonces, porque si tenemos tentaciones o somos, bueno, vamos a ponerlo así, si soy borracho, parrandero y jugador, de seguro me voy a condenar. No hay posibilidad de salvación porque ya no hay un sacerdote como mago que dé sacramentos de que confiésate, te arrepiéntete, yo te doy la extrema unción y ya llegas a la salvación. No, para los protestantes tiene que ser todo el proyecto del modo de conducción de vida todo lo largo y no por un último arrepentimiento se van a borrar todos los demás pecados. Entonces, como yo no quiero ser un condenado a ser un reo del fuego eterno, voy a llevar una vida ordenada, cuidadosa, y tener mucho cuidado de no caer en la lujuria, en la pereza, en la vanidad, etc. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, voy a trabajar mucho, porque eso sí está santificado por el Señor. Además, ganarás el pan con el sudor de tu frente, de sol a sol. Y en la noche, pues no voy a llegar a comer opíparamente, porque eso es gula. No voy a beber, porque eso está prohibido.
Las relaciones sexuales son únicamente para la procreación, no son, porque si no estoy cayendo en la lujuria y eso ya puede ser una señal externa de que estoy condenado a ser un reo del fuego eterno. Entonces voy a trabajar de sol a sol y voy a reinvertir luego el dinero que gano porque no me lo puedo gastar. Si me compro un traje, una camisa, una corbata, eso es vanidad. Es señal de que ya tengo algo ahí medio de perdido en esta situación. No puedo estar seguro de que los demás están como yo predestinados a la salvación, pueden estar predestinados a la condenación y por eso mejor ellos inventaron la distancia social en términos de que hay que mantener la distancia porque no vayamos a tener contacto con un condenado. Pero en fin, trabajo de sol a sol, no tengo tentaciones, no uso mi dinero en gastos suntuarios. ¿Y qué voy a hacer con el dinero? Lo voy a ahorrar. Y al ir ahorrando, es lo que aquí ya viene la explicación causal, una vez que ya se entendió cómo ve el mundo, se va generando una acumulación de capital. Así que aunque sin que ese puritano calvinista del siglo XVI lo supiera, estaba generando una acumulación de capital que entonces fue como el guardagujas que cambió la trayectoria, que ya venía desde 2 siglos atrás, o 2 siglos y medio atrás, y le dio unas dimensiones muy diferentes a los de algunas otras partes. Bueno, esto entonces en su definición de sociología hace las dos cosas, la comprensión interpretativa de la acción social, de cómo ve el mundo el puritano, y luego la explicación causal externa que él acaba dando en términos de afinidades selectivas para ver cómo la religión tuvo una influencia sobre de aspectos económicos sin que pueda ser determinante. Y el libro que yo escribí de los 100 años, pues tiene que ver con los malos entendidos, pero también ahí registro algunos autores que conocieron muy bien a Max Weber e hicieron interpretaciones excelentes. La mejor en Francia, por ejemplo, es la de Raymond Aron. Él sí tiene una explicación, pero muy apegada a lo que Max Weber dijo sobre esas tesis polémicas. Los historiadores ingleses, por ejemplo, de la Revolución Inglesa de 1640 a 1689, tienen polémicas muy fuertes donde se utilizan la tesis de Weber sobre la ética protestante para explicar la Revolución Inglesa. Y en fin, muchas más, pero creo que ya me fui demasiado, aunque quise dar un panorama en poco tiempo para explicar, bueno, en dónde está su importancia. Tiene una enorme importancia como pensador político, como sociólogo jurídico, como sociólogo económico, como historiador, porque aparte de estas obras, Weber empezó su carrera como historiador de Roma. Su tesis de habilitación fue sobre la historia agraria romana y el gran historiador de Roma, Theodor Mommsen, el único historiador que ha ganado un premio Nobel de literatura por una obra historiográfica, lo examinó y él dijo, pues le voy a pasar la antorcha a este joven porque este es el que va a poder continuar con las investigaciones de historia de Roma, a los cuales Weber ya no se dedicó de esa manera. Antes se había doctorado con una tesis sobre el principio de la solidaridad en las asociaciones comerciales del sur de Europa, especialmente Italia y España, donde habla de cómo el principio de solidaridad es fundamental para la construcción económica, ¿no? Y esos estudios, y tiene un artículo que eso fue lo primero de Max Weber que se tradujo al español por influencia de Ortega y Gasset, que básicamente lo que dice fue un artículo publicado en la revista de Occidente en 1926, creo que en un número también publica Alfonso Reyes, esa revista, y el artículo de Weber, traducido por órdenes de Ortega, se llamó Las causas sociales de la decadencia de la cultura antigua. En el fondo es por qué decayó la cultura romana, pero en el fondo es una explicación de las causas sociales de la caída del Imperio Romano. Algo de enorme actualidad, doctora Rosales, porque imagínate. Su explicación básicamente es la siguiente. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? No fue por la invasión de los bárbaros, no fue por la expansión del cristianismo, no fue por ninguna de estas otras explicaciones que se han dado. El Imperio Romano en el siglo V cae, el Imperio Romano en Occidente, por una crisis de energéticos.
Nada más que hay que preguntarse cuáles eran los energéticos que tenían en el Imperio Romano. Pues no era carbón, no era petróleo, no, los esclavos. No. Y al tener un desabastecimiento de esclavos porque ya no pudieron seguirse extendiendo, se van a producir toda otra serie de consecuencias económicas, sociales, que van a generar una crisis económica. Podría profundizar en esas explicaciones y que van a acabar por provocar pues, la caída del Imperio Romano. Él tiene también una tesis que a Ortega le parecía admirable, porque además la expuso en un artículo de no más de 40 páginas impresas. Por eso es que pues hay muchos aspectos, puedo mencionar muchos más. Sí. Siempre tengo la idea de que me quedé corto. Trato de... Sí, doctor. Sí, tenemos muchísimas preguntas y muy poquito tiempo, pero pues quisiéramos también hacerle justicia a quienes nos han estado siguiendo. Hay muchísimas preguntas, voy a leerle algunas. Bueno, vamos una por una. Le preguntan que a su manera de ver, en su consideración, los postulados elaborados por Weber que nos ayudarían a entender en la actualidad las transformaciones de la sociedad internacional, ¿cuáles serían? Para relaciones internacionales. Bueno, miren, ahí hay muchos aspectos, porque Weber, por ejemplo, es citado expresamente, incluso con esa nota de epígrafe de la ética protestante que usé, es usado por Hans Morgenthau en su Politics Among Nations. Y habla ahí sobre distinciones de juicios de valor, de juicios de hecho, pero utiliza específicamente esa cita de los intereses materiales e ideales para definir las características de los 6 principios del realismo político para el análisis de las relaciones internacionales. Entonces, Weber llegó a tratar algunas cuestiones sobre el imperialismo alemán de la época de Bismarck, y llegó a tratar también cuestiones muy importantes sobre la importancia de mantener un equilibrio en Europa. Lo dijo desde antes de la Primera Guerra Mundial y después, en 1916-17, decía que Alemania tenía que democratizarse porque tenía un sistema autoritario. Antes de que acabara la guerra, dijo, esta guerra la estamos perdiendo por estupideces que hace un gobernante que no está preparado para gobernar, como era el Kaiser Guillermo II, que toma decisiones en ocurrencias que están sumamente equivocadas. Y entonces necesitamos democratizarnos para que sea un parlamento plural que forje una clase política responsable, educada, etcétera, y nos expresen diferentes posiciones que en un debate puedan servir para formular principios de conducción de política exterior. Y esto con el objetivo, donde también él predijo en 1916, cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, a decidir esa guerra de trincheras que estaba atascada en Verdun, en Francia, pues comenzó a decir que era sumamente importante que Alemania no cayera, pero no la Alemania autoritaria, sino una Alemania democrática. En ese sentido es precursor de la fundación de la República de Weimar, y así fue considerado por el primer presidente y por muchos otros en su importancia para lo cual. ¿Y por qué decía? Era muy importante que Alemania no caiga, porque si no, el futuro de Europa se va a dividir entre el burocratismo ruso, soviético, y el convencionalismo hipócrita de doble moral de los Estados Unidos. Entonces necesitamos que sobreviva una potencia fuerte en el centro para contrapesar a otra potencia también muy fuerte como puede ser Francia, u otra muy fuerte como puede ser Gran Bretaña, y esto forme una balanza de poder, de equilibrio de poder que salvaguarde la autonomía de pequeñas naciones como pueden ser Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, incluso Portugal. Y solamente eso se puede conseguir si hay un equilibrio entre grandes potencias sin que una aplaste a las otras. Porque lo que ha ocurrido, bueno, él no le tocó ver lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra, pero sí le tocó, estaba muy consciente de lo que había pasado con Francia y la expansión napoleónica, que acabó provocando algo que afectaba
pues a pequeñas ciudades-estado que todavía no configuraban elementos, que todavía no configuraban elementos adecuados. Muy bien. Doctor, otra pregunta muy interesante. Plantean, Weber discurrió sobre la religión en China, un país que hoy se encuentra en una creciente posición de dominio en el mundo. ¿Cómo puede el análisis weberiano abonar al conocimiento y entendimiento de la civilización china? Weber siempre se disculpó porque él decía que él trabajaba con fuentes secundarias, porque hizo sociología de la religión de China, de la India, del antiguo judaísmo y además todo lo que manejaba en otros términos, ¿no? Pero el punto central es que su investigación sobre China en particular es algo donde él explica características de, uno, por qué no surgió un capitalismo autóctono en China, lo explica en términos del patrimonialismo y la burocracia de los mandarines chinos, pero dice en algunas partes que el racionalismo específico de China es un racionalismo pragmático de adaptación al mundo. Y entonces acaba diciendo que aunque allí no haya surgido el capitalismo originalmente, tienen elementos para adaptarlo para ciertos propósitos que lo van a acabar haciendo un país con enormes potencialidades para una forma de dominio del mundo. Y en los años 20 en que escribió esto, o 16 en que escribió esto, llegó a decir que iba a tener posiciones de superioridad frente a Japón. Ahora, en 1930 y tantos, 1945, 1965, pues todos criticaban mucho a Weber por esa observación. Sí. Casi, se llegó a decir, ¿de cuál fumó el maestro Weber para decir que China iba a tener potencialidades económicas capitalistas más grandes que las de Japón? Y a la hora en que pues entramos al siglo XXI, empezamos a ver que esa perspectiva basada en un análisis de ese racionalismo de adaptación al mundo que aparece en ese tipo de sociología, es muy interesante. Y Max Weber ha sido traducido al chino recientemente, les interesa mucho la ética protestante, tienen ediciones de la ética protestante traducidas con caracteres chinos, supongo que chino mandarín, un alumno me trajo un ejemplar de esos, lleno de ilustraciones, para hacerlo sumamente didáctico, porque a ellos tampoco les va a parecer fuera del lugar, sino que ellos también están tratando de entender pues la mentalidad religiosa, el ascetismo ultramundano protestante, y entonces en este sentido es una investigación que ha adquirido pues digamos mayor relevancia que lo que es su estudio, que también fue muy citado y criticado, sobre la sociología de la religión de la India. Sí, muy interesante. A ver, doctor, le plantean, ¿qué puntos de articulación pudiera encontrarse entre la ética protestante y el capitalismo democrático estadounidense, entendido como faceta ideológica del neoliberalismo de los años 90 y primera década de este siglo? Sí. Bueno, esto es un tema que, miren, el ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber no era una investigación que hubiera salido de la nada. Formaba parte de investigaciones que se presentaban en un seminario en Heidelberg que dirigía el jurista, historiador Georg Jelinek, que para los abogados va a ser muy importante porque Jelinek es, entre otras cosas, el maestro de Kelsen en Heidelberg, y Kelsen va a hacer siempre una serie de críticas a Jelinek. Bueno, Jelinek había publicado antes, 10 años antes de que apareciera el texto de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, prácticamente es un librito, serían artículos extensos, pero es un librito como de unas 80 páginas, que se llama Orígenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde básicamente la tesis de Jelinek es demostrar textualmente
que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de agosto de 1789, le debe mucho más a la Reforma Protestante que a la tradición del enciclopedismo ilustrado francés. Y sobre todo, que hay poca influencia de Rousseau en eso, a pesar de la versión ortodoxa en Francia, que siempre se dijo que eran los enciclopedistas ilustrados, en donde estaba Rousseau y donde estaban Diderot, D'Alembert, etcétera, los que más habían influido. Y el INEC lo que demuestra es que los que hicieron esa declaración en Francia, muy influidos también por Lafayette, tomaron en cuenta el Bill of Rights de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Y esa declaración de un Bill of Rights, que dice que hay derechos self-evident que nos fueron dados por Dios, que no han sido creados por el hombre, que son el derecho a la vida, la igualdad, la justicia, e incluso, como diría John Locke, a la propiedad, son de origen religioso, porque pues no los dio Dios. Y demostró Jelinek, además, que esos principios en el Bill of Rights ya habían sido anunciados en cartas coloniales para colonias que después serían estados de la Unión Americana, pero que se remontan al siglo XVII, de Virginia, Vermont, Carolina, y en donde, por ejemplo, John Locke se le pidió asesoría. Él nunca viajó a América, pero se le pidió asesoría para escribir una carta donde ya estaban esos Bill of Rights de ese estado natural. Entonces, lo que Jelinek demuestra es que en el Bill of Rights de la Constitución americana, todo esto está además movido por la necesidad de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, después de las guerras de religión del siglo XVI, implicaban que muchos Pilgrim Fathers que habían emigrado de una Inglaterra donde estaba la lucha entre protestantes y católicos de una manera tremenda a América, lograron obtener derechos que se le negó a la madre patria en Inglaterra en términos de libertad de conciencia, asociación, reunión y varios puntos más. Así que, pues, buena parte de la concepción democrática de los Estados Unidos deriva de una concepción puritana, y que además muchos de esos derechos del Bill of Rights de la Constitución americana no aparecen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ese es un reto que les puso. Por supuesto, esto genera una enorme polémica. La versión original la publicó en 1895 Jelinek. Es un tema de examen que yo pongo a mis alumnos, ¿no? Para decir, bueno, pues es una tesis polémica, qué tanta razón tiene Jelinek y qué tanta no, porque además hay autores franceses que contestaron que los derechos naturales es una tradición naturalista que se remonta a los estoicos y cosas por el estilo, pero pues él insistió, y el INEC insistió en que estamos hablando de declaración de derechos consagrados en una declaración de principios, y eso no aparece en otras perspectivas. Y no hay tampoco el derecho a la libertad de conciencia, de asociación, de reunión, de prensa, de expresión, tan claramente como en esa posición. Entonces, allí pues hay una articulación de esto que Weber diría, porque Weber cita a Jelinek y lo que estoy diciendo en Economía y Sociedad, y él siempre, para la cuestión de ver la cuestión de la democracia en Estados Unidos, la concepción religiosa, cita siempre a Jelinek. Él escribió después un artículo que se llama Las sectas protestantes en Norteamérica, que traduje como apéndice también para la edición de la ética protestante, en lo que se basa pues en su estudio de trabajo de campo que llevó a cabo en Carolina del Norte, con sectas anabaptistas por sumergión, y en donde los utiliza para explicar su propia tesis de la ética protestante. Pero la visión más amplia de la explicación de la democracia americana siempre se la dio, o de la influencia religiosa puritana en la democracia americana, siempre se la dejó a Jelinek, que es el autor que cita, y por supuesto de ahí se pueden extraer muchas ideas de individualismo. El protestantismo es muy promotor de ideas individualistas.
Sí. Porque la salvación ya no se puede obtener mediante una comunidad donde un sacerdote cumple funciones de mago y aplica sacramentos. Es una cuestión individual donde el protestante tiene que leer la Biblia traducida a partir de Lutero, como el protesto, que es la enorme influencia protestante, como Dios lo da a entender. Y entonces esto genera una idea de salvación sumamente individualista y que promueven en muchas ocasiones más la defensa de la libertad que de la igualdad. No todos somos iguales, ¿no? Aunque se puede establecer como un principio en una concepción religiosa, no todos somos iguales porque no sabemos quiénes, pero unos se van a condenar, ¿eh? Y otros nos vamos a salvar, o al revés, unos se van a salvar y la mayoría nos vamos a condenar para ser reos del fuego eterno. Entonces no somos exactamente iguales, pero sí se promueve la libertad de poder interpretar textos sagrados de acuerdo a una conciencia individual y de poderlo expresar. Sí, eso lo vemos mucho, doctora, ahorita que habló de que el protestantismo exalta la individualidad. Por ejemplo, en la época de la prohibición fue echada abajo porque restringía la libertad de las personas, ¿no? Claro. El individuo. Entonces, el individuo que decía, yo tengo derecho de consumir alcohol, el Estado no puede meterse y prohibírmelo, ¿no? Exactamente. Entonces, es formidable este argumento, ¿no? Porque revela mucho de lo que es la sociedad estadounidense. Y podríamos agregar más cosas, doctora Rosa. Pues, ¿cuál es el lema que aparece en los billetes de dólar de los Estados Unidos? In God we trust. Y ese en Dios confiamos es una concepción religiosa que además lleva a este principio. La idea de que hay un derecho natural, es natural porque no fue hecho por el hombre y que fue hecho por Dios. Y hay también un derecho positivo que es hecho por el hombre. Si hay leyes que, por ejemplo, un gobernador de California, Pete Wilson, en los años 80, que pasó la legislación en el Congreso local de California, que prohibía con sanciones de cárcel a maestras de primaria o enfermeras de hospitales darle atención a niños, hijos de padres indocumentados, podían ir a dar hasta la cárcel. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que pues llegaba un bebé deshidratado y una enfermera le decía, pues yo le pongo suero, etcétera, ¿y qué me van a hacer? Métame a la cárcel, por lo que acabo de hacer. Pues claro que no se podía. No. Y entonces surgieron abogados, y eso también dentro de la concepción individualista para hacer una ganancia, ¿no? Surgieron abogados que dijeron, oiga, permítanos defender, mire, le damos en este momento a usted aquí $10,000, perdón, $10,000 sí, para que nos permita defender este caso, porque lo vamos a ganar cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia y vamos a demandar al gobierno de California no por $10,000, sino por $100,000. Pero a usted le doy de adelanto, si me permite defenderlo, aquí estos $10,000 y ya, yo ya me encargo de toda la defensa. Pues acabaron ganando todas las instancias en la Suprema Corte de Justicia de aquellos que supuestamente habían violado la ley de California. Y el principio es que cuando se va a la Suprema Corte, ahí se plantea está en contradicción con el Bill of Rights, que no fueron hechos por el hombre, sino hechos por Dios, entonces no vale, ¿no? Claro. Sí, ajá. Sí, hay muchas cosas. El movimiento antivacunas, por ejemplo, también tiene mucho también, de esto de la libertad de elegir, ¿no? De Libertarian. Esos serían ya sí, libertarians, ¿no? Así es. Los libertarios, sí. Hay un par de preguntas más. Bueno, una también muy pertinente. Dicen, el doctor Gil Villegas ha exaltado grandes obras de Max Weber como La ética protestante del espíritu del capitalismo y Economía y sociedad. Creo que vale la pena traer a colación El político y el científico, una obra que a mi manera de ver, dice esta persona, resulta relevante en esta pandemia, porque cuando vemos a Angela Merkel actuando como científica, haciendo política, evidentemente las cosas son muy distintas de cómo pasa con López-Gatell en México. Si puede comentar, doctor. Bueno, es una buena observación. Bueno, miren, dos observaciones que voy a hacer sobre eso. Max Weber nunca escribió ni conoció una obra que se llamara El político y el científico. Él dio dos conferencias, una en 17 y otra en 19,
1919, una que se llamó La política como vocación y otro La ciencia como vocación. Y las dio en un ciclo de conferencias donde se hablaba de la vocación. Y a Weber lo invitaron porque en la ética protestante está el concepto de Beruf, de profesión también, que es uno de los capítulos centrales del libro. Bueno, por eso invitaron a Weber. Y entonces habló y distribuyó muchas ideas muy originales en este sentido en ambas conferencias, pero no es que él haya exaltado tanto la cuestión de que el político tiene que estar separado de la ciencia o el científico tenga prohibida la política, sino que más bien habla de la importancia de cómo debe de ser la ética profesional política y la ética profesional científica. En la ciencia como vocación es donde desarrolla todas estas cuestiones de cómo esto ha generado un desencantamiento del mundo, una racionalización, muchas cosas que ya no nos las podemos explicar con fundamento en una versión integral, sino que a veces conocemos únicamente ciertos medios o no podemos saber cómo está funcionando exactamente el teléfono celular que estoy usando, a menos que sea un experto en ciertos teléfonos celulares, y tendría que ser experto además en los iPhones o los Samsung, en fin, una serie de cuestiones en esa dirección que lleva al desencantamiento del mundo, y esa es la tesis de la ciencia como vocación, el desencantamiento del mundo, la situación existencial del ser humano en el mundo desencantado. En cambio, la política como vocación aporta esa distinción a la que sí hice referencia de la ética de responsabilidad frente a la ética de convicción, que es con la que acaba la conferencia. Y es una ética, es un principio sumamente importante. Bueno, voy a tratar de dar simplemente una versión muy resumida, un ejemplo que se ha tomado muy en cuenta para esto. En 1943-44, Inglaterra está siendo bombardeada por la Luftwaffe de la Alemania nazi, la Fuerza Aérea. Y Churchill manda a un equipo de científicos a que descifren el código secreto de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, el código Enigma, sobre el cual ya se han hecho también películas. Entonces, este grupo de científicos, que son en cierta forma los que inventaron las computadoras y los principios en los que se basa el teléfono del que estamos hablando, o las computadoras en las que estamos hablando actualmente, lograron después, con un mecanismo, inventan una computadora rudimentaria y logran, después de mucho esfuerzo, encontrar la forma de descifrar ese código. Bueno, en la película sacan que ellos van a tener un dilema moral muy grande porque pueden usarlo para salvar vidas particulares. Eso no pasó en realidad. Ellos no tuvieron acceso a esa toma de decisiones, pero Winston Churchill sí. Y Winston Churchill decidió, ya con toda la información que tenía, de cómo iban a ser los bombardeos, de por dónde iban a volar, de qué objetivos iban a atacar, decidió no hacer nada, porque él hizo un cálculo consecuencialista, realista, de decir, yo necesito salvaguardar este secreto, porque se viene la operación definitiva de la guerra para ganarle a los alemanes, que es el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Si yo utilizo esto ahora, por ejemplo, porque se presentó el caso de salvar 2 familiares que tengo en Coventry, 2 tías, ahí cometo un principio de corrupción, porque voy a estar utilizando información pública por el puesto que tengo, aunque no tendría acceso, para salvar familiares y no salvar a otros. No lo puedo hacer. Y en segundo lugar, el cálculo consecuencialista, se van a saber descubiertos los nazis y van a cambiar el código. Y se pone en riesgo el gran operativo del desembarco de Normandía. Así que no voy a hacer nada. No voy a salvar vidas acá, sino que lo que voy a hacer es guardar el secreto para tener éxito finalmente en ese grande operativo, porque además así voy a cortar la guerra. Sí. Y si acorto la guerra, entonces va a haber muchos menos muertos, por los poquitos que podría salvar ahora. Bueno,
esto frente a una ética fundamentalista de convicción de principios inconmovibles, que no hace esos cálculos consecuencialistas de que si voy a cortar la guerra, etcétera, diría, muy mal Churchill. ¿Quién se creía que era para condenar a uno solo? ¿Dios? Si él tenía los medios de salvar una sola vida, debió de haber usado esa información para salvar esa vida, no matter what, porque las convicciones y las intenciones son más importantes que los resultados. Y la posición de la ética consecuencialista es no, los resultados son a veces más importantes que las intenciones, y además como estadista tengo una responsabilidad para tratar y arriesgar esta situación para salvar el mayor número de vistas. Es una concepción también de razón de Estado que puede ser muy criticada desde un punto de vista de una ética individual. Bueno, eso es lo que Weber discute al final, y cuando dice, pues lo siento mucho, pero los destinos de mi Estado, de mi nación, no se lo podría dar a un santo apegado a un principio fundamentalista de una sola vida humana no se puede sacrificar. Alguien antiaborto que diga está mal porque una sola vida está ya condenada, etcétera, sino que tengo que tomar decisiones en términos de cálculo y responsabilidad pública más amplia. Y en este sentido, Weber dice, pues yo le daría mi apoyo únicamente para la cuestión de la política como vocación a un estadista, en el sentido de que él tiene que resolver un tipo de situaciones que la moral privada no tiene que confrontar, pero que un político comprometido con cuestiones públicas tiene que afrontar, y a veces esa racionalidad que se remonta a Maquiavelo, de razón de Estado, del fin justifica los medios, Sí, sí. acá puede ser muy problemática si se juzga desde el punto de vista de una ética fundamentalista, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la ética de la responsabilidad política, está ahí. Y a final de cuentas, la otra conclusión democrática de Weber es decir, en última instancia, que lo decida una votación electoral. Churchill utilizó esto, nunca se supo claramente en ese momento, pero sí salvó restringiendo muchas libertades y bienes de consumo y la leche y la mantequilla, y produjo raciones durante la guerra. Y cuando terminó la guerra, perdió unas elecciones con Clement Attlee en 1946 porque los ingleses decían, admiramos a Churchill, pero ya queremos uno que sea menos duro, que nos dé más posibilidades, que nos dé welfare, que sea laborista, etcétera. Pero en 1951 lo reeligieron. Así es. Y lo reeligieron y le volvieron a dar las virtudes, digo, en reconocimiento a las virtudes que dice Maquiavelo en El Príncipe que se deben de reconocer, que son no humildad y dar la otra mejilla y ser bondadoso, sino son honor, gloria, fama y fortuna. Y todas estas se las dieron a Churchill en 1951. Entonces, estos son los temas candentes de ética y filosofía política que tiene un texto como el de la Conferencia de la Política como Vocación. ¿Por qué es conocido como el político y el científico? Porque en Francia, por decisión de Ramón Aron, se tradujo en 1959 con el título de Le Politicien et le Savant. Y entonces en español, Francisco Rubio Llorente lo tradujo en Alianza Editorial en 1967 con el título del político y el científico. Y desde entonces, pues en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Colegio de México, se ha usado mucho el texto como, bueno, es una excelente introducción a estos problemas de, incluso donde se plantea a veces la separación de juicios de valor, de juicios de hecho, pero la dicotomía que puede haber entre político y científico. Y en el caso de, pues, de la señora Merkel y el señor López-Gatell, yo lo que voy a decir ahí va a ser lo siguiente, independientemente de la cuestión de si era científico o no, Angela Merkel es reconocida hoy en día como una de las dirigentes europeas más notables que ha tenido incluso la historia de Alemania y en toda la Unión Europea. Y el subsecretario López-Gatell, bueno, pues hemos visto que ha tenido, o sea, mucho, es comparar pues un peso completo con un peso mini mosca.
¿no? En donde yo digo que pues las decisiones que tomó y la manera como las defendió y su falta de información al respecto, pues acaba, y además decisiones que tomó más como político que como científico López-Gatell, ¿no? Por ejemplo, no usar el cubrebocas. ¿Por qué lo hacían? Para quedar bien con López Obrador y para decirle a López Obrador que no era necesario usarlo y que la fuerza moral de López Obrador lo iba a proteger de la pandemia. Todo eso lo dijo López-Gatell, ¿no? Entonces utilizó argumentos de demagogia política para justificar decisiones que se debieron de haber tomado en estricto apego a decisiones científicas, aunque fueran impopulares. Claro. Calcular las consecuencias de la acción, pero en términos también de la responsabilidad a tener una política de vacunación efectiva. Sí, sí, totalmente. Totalmente, es un tema fascinante. Esto de las intenciones versus consecuencias, cálculo, responsabilidad política, la vocación de un estadista y bueno, lo que mencionó de Churchill también, muy, muy interesante porque... Bueno, Churchill además es un personaje que hay que estudiar y revisarlo, porque cómo se rehizo, cómo fue instrumental para la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, después cómo lo votaron, cómo lo echaron y luego lo recuperaron, porque finalmente reconocían su valía, ¿no? Es un caso formidable. Doctor, bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo espero que tengamos oportunidad de volver a coincidir. Creo que hay mucho que decir y analizar sobre el legado de Max Weber, pero bueno, le preguntan aquí dónde pueden tomar clases con usted. Dice, literal, la pregunta es, ¿cómo y dónde le hacemos para convertirnos en alumnos de don Francisco? Excelsa su presentación. Ay, qué bueno que les gustó tanto. Miren, yo tengo ganas de regresar a la Facultad de Ciencias Políticas a dar clases. Me han invitado exalumnos que tuve en Flaxo y haciendo su maestría y en el Colegio de México haciendo su doctorado, a clases que ellos dan en la Facultad de Ciencias Políticas y me invitan a veces para que hable sobre Max Weber. Es el caso de Felipe Gaitán y de Daniel Gutiérrez y algunos más que luego me invitan. Y entonces ahí es cuando he tenido últimamente posibilidades de hablar con ellos. Las últimas dos han sido por videoconferencia, que me han invitado, bueno, me invitaron el 14 de junio del año pasado y estábamos en la pandemia, y como eran los 100 años de la muerte de Weber, pues me invitaron para dar una conferencia por Zoom para la facultad, para ese grupo de la Facultad de Ciencias Políticas, di otro para el Colegio de Veracruz en Jalapa, y di otro más, en fin, para un seminario en el Colegio de México. En este momento estoy dando clase pues por Zoom en línea, pero yo no tengo el control sobre quién puede acceder, porque ahí sí lo tiene el coordinador de mi centro de estudios en el Colegio de México, pero sí me gustaría mucho dar un curso en la Facultad de Ciencias Políticas, quizá si tiene que ser por Zoom o híbrido, lo damos, y si no, con mucho gusto, yo regresaría a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que también la considero mi facultad, porque tengo un doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas, me dieron una medalla Alfonso Caso, del año en que yo participé, y que para muchos propósitos además me ha sido mucho más útil y práctico el doctorado que tengo de la UNAM que el de Oxford, porque antes tenía yo muchos problemas para cuando me llamaban a ser jurado en exámenes de posgrado, etcétera, porque pues ¿dónde está la revalidación? Me decían el título de doctorado de Oxford. Y además hay que presentar una revalidación de las materias que se llevaron. Y los doctorados en Oxford son básicamente por investigación. Sí lleva uno tutorials con un tutor personal, él evalúa, él clasifica, pero nunca aparece en una tira de materias como en Estados Unidos, etcétera, sino que al final
uno se presenta y a uno o lo aprueban o lo reprueban en el examen. No hay ninguna forma de justificación de lo demás. Entonces, cuando me pedían a mí, bueno, el título, aquí está, pero no está revalidado. No, pues es que, ¿cómo le hago? Porque para revalidarlo se necesita la tira de materias, y la tira de materias no la tenía. Entonces, por eso fue, no sé si usted, doctora Rosas, lo conoció, el doctor Carlos Sirvent, que fue director de Claro, la que fue facultad. director de la facultad, sí. Él fue el que me sugirió en un momento dado, me dice, ¿por qué no lo presentas en la facultad? Sí. Presentas algo sobre tu investigación que estás haciendo sobre la guerra académica de los 100 años para sacar la tesis de doctorado, y con eso se solucionan todos los problemas, porque ya te podemos invitar, ya presentas cuando esté la necesidad de presentar el título, pues ya presento el título de la facultad registrado en la Dirección General de Profesiones, cosa que no se podía hacer con el título de Oxford. Fíjense, ahora que se ha dicho tanto en contra de los que nos fuimos a estudiar afuera y que cosas, sobre todo ese tipo de cosas, resulta que a veces teníamos problemas de reconocimiento de títulos. Sí. La Universidad de Oxford es la universidad más antigua de todo el mundo angloparlante, ¿no? Pero en fin, esas son cosas que, pero considero por lo mismo, y por la medalla Alfonso Caso que me dieron y el título de doctor de la UNAM por la Facultad de Ciencias Políticas, pues considero a la facultad también como mi alma mater. Y en este momento en el Colegio de México, mi adjunto es un estudiante de maestría que estudió su licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas. Así que voy a procurar, yo tengo muy buena relación con Gina Sabrudowski, con Judith Boxer, bueno, con Luis Alberto de la Garza, pero estos son de otra generación. No sé quiénes son los que están encargados para solicitarles, a ver si puedo dar, y a ver si no me dicen algo de que como soy neoliberal o algo por el estilo, ya no voy a hacer. Aunque ya sé que la universidad es plural y la conozco muy bien a la facultad y a la Facultad de Filosofía, donde también he dado clases, y siempre han sido plurales, siempre ha sido una institución plural ejemplar. Y esperamos que así continúe, a pesar de todo lo que nos están diciendo las autoridades. Sí. Doctor, para despedirnos, ¿por qué sería importante, este sería más bien un mensaje para las nuevas generaciones, ¿por qué sería importante que las nuevas generaciones lean a Max Weber? Yo creo que nos queda claro en el inicio de esta entrevista, usted marcaba que la obra de Weber es equiparable a la obra de Platón, de Aristóteles, en fin, yo coincido. Sin embargo, creo que sí la tenemos que recuperar y sí tenemos que estudiarla de manera más sistemática. Entonces, ¿qué le diría a las nuevas generaciones a propósito de este tema? Bueno, yo creo que sigue siendo muy útil la tipología de las formas de dominación para entender comportamientos de dirigentes políticos en Brasil, a Trump en los Estados Unidos, a Angela Merkel, a las peculiaridades del liderazgo plebiscitario que está queriendo hacer López Obrador. Sigue siendo muy útil su tipología de la legitimidad, que siempre se define por un sistema de creencias socialmente compartido, basados pues, en el carisma, lo legal racional, lo tradicional en sus diferentes variantes. Pero a los jóvenes específicamente, yo creo que Weber, a la hora en que plantea esto de el tipo de ser humano que se va a tener que generar en las condiciones de un mundo crecientemente racionalizado, burocratizado, tecnologizado, desencantado, y con problemas que llegó a plantear también Max Weber de migraciones. Él trabajó también cuestiones que tienen que ver con los trabajadores polacos al este de Elba, yendo hacia la Alemania guillermina. Y tuvo que trabajar también con el problema de los agotamientos de recursos naturales y ver cuestiones de energéticos, pues con todo lo que esto afecta también a un mundo crecientemente vulnerable en términos de ecología
y del medio ambiente, creo que sigue dando su visión, su concepción pluralizada de la racionalidad, la cuestión de que no hay una sola forma de racionalidad y no hay una forma absoluta de racionalidad, sino que él defendió que lo que es racional desde un punto de vista formal e instrumental es irracional desde un punto de vista valorativo, sustantivo y viceversa. Y pude haber puesto también un ejemplo sobre eso de la canasta de los cuentos mexicanos de Bruno Trabe, que explica muy bien esas diferentes formas de racionalidad y que Weber tipificó. Son aspectos que van a ser sumamente útiles, y también la importancia de la defensa del pluralismo, sí, de posiciones, de perspectivas valorativas. No hay una sola, hay una cuestión encontrada entre sí, y el pluralismo de perspectivas es algo que es también fundamental para el desarrollo de la investigación científica, en donde toda la polémica que durante años le quisieron construir en torno a Marx, Cycling diciendo que Weber se la pasó luchando contra el fantasma de Marx y viceversa, y otros que lo refutó, que porque demostró los factores religiosos en influencia de los factores económicos, con la explicación que di de que a final de cuentas él mismo dice, esta es una investigación parcial, la otra también sería parcial, vamos a complementarla, y necesitamos incluso seguir ampliando el horizonte de la investigación de lo que vamos a hacer y entender que hay siempre una pluralidad de posiciones y no hay una fórmula última, armónica, de todos los valores que pueda hacer algo bueno, basado en la igualdad, la libertad, la justicia, y que además sea bonito, ¿no? Estéticamente, pues eso no se da. Existe una inconmensurabilidad de valores y una pluralidad de perspectivas en donde hay que seguir aplicando el pensamiento crítico, contraponiendo esa pluralidad de racionalidades y de perspectivas. Y tengo yo un artículo publicado otra vez en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que me pidió el doctor Sirvent cuando Cristina Puga era la directora de la revista, antes de que fuera directora, justamente sobre una ponencia que yo llevé a la Facultad de Ciencias Políticas en 1982, que se llamaba así, un coloquio que se convocado por Judith Boxer, que se llamaba Max Weber y la política. También Francisco Galván y David Torres participaron en eso. Y entonces, pues yo acababa de llegar de Heidelberg y Oxford, y me dijeron que la presentara en ese seminario, y entonces pues me pusieron de comentaristas, en eso fui yo sumamente afortunado, me pusieron de comentarista a José María Pérez Gay y a Luis Aguilar Villanueva. Y los dos, yo hice una exposición, pero realmente traía germanismos y anglicismos en la forma de expresarme. No sentía yo que había podido expresar bien esto de la pluralidad de posiciones. Y Chema Pérez Gay, ya fallecido, y el doctor Aguilar, que está ahora en Aguilar, que eran mayores que yo, le hicieron lucir a la hora en que hablé yo de la pluralidad de los conceptos de racionalidad, el proceso de racionalización religiosa, la pluralidad de perspectivas allí en la facultad. Todavía la di en el edificio antiguo que ahora pertenece a la Facultad de Derecho, y a partir de ahí me pidió Carlos Sirven que le diera formato a la revista y al artículo, y se lo pasara a Cristina Puga, que en el número 117-118 se publicó el concepto de racionalidad en Max Weber, un número doble que va de julio a diciembre de 1984. Y también hay un artículo de Gina Zabrudowski sobre el patrimonialismo en Max Weber, y otro sobre la burocracia de Germán Pérez, y algunos más, ¿no? Pero a la hora en que nosotros pensamos en qué ámbitos se le dio también un espacio muy importante a Max Weber, y estamos hablando de 82, o sea, sí, antes del llamado neoliberalismo, fue allí en la facultad, en un auditorio, donde además
fueron muy distinguidos profesores de formación marxista, a escucharlo, atenderlo, y pues eso también ha sido siempre la Facultad de Ciencias Políticas, una institución muy plural. Así que me gustaría regresar, tendré que hablar, no sé quién es el coordinador, y tendré que hablar con un coordinador de sociología, de relaciones internacionales o de ciencia política, pero con uno de ellos voy a ver en dónde se pudiera dar una clase, poder dar un seminario sobre Weber. Claro. Claro, sí, doctor, y con gusto le proporciono toda esa información para que podamos hacer el enlace. Sería formidable tenerlo de vuelta en la facultad. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, sus conocimientos, su sabiduría, el que nos haya presentado aspectos tan fascinantes sobre la obra de Weber, sobre su actualidad, su vigencia, que haya respondido también a las preguntas de nuestro público. Muchísimas gracias. Como le decía, yo creo que hay mucho más que decir, mucho más que comentar. Espero que tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente en un futuro próximo. Y agradezco a todos quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live por el favor de su atención. Los invitamos para el jueves de la próxima semana. Vamos a arrancar un nuevo ciclo de seminarios dedicados a los 30 años del colapso de la Unión Soviética. Vamos a hablar de cómo ha cambiado el mundo en estas 3 décadas y bueno, este seminario consistirá de 5 sesiones los días jueves a las 9 de la mañana. Los invitamos cordialmente. Y para la entrevista de una tarde con la próxima que tenemos programada es con nuestra embajadora de México en la Federación Rusa, la embajadora Norma Pensado, quien va a analizar con nosotros estos temas de cómo cambió el mundo tras la desaparición de la Unión Soviética, el estado que guardan las relaciones entre México y Rusia, que siempre pensamos que podrían mejorar y podrían profundizarse, y temas conexos. Los invitamos cordialmente para esa entrevista. Agradecemos nuevamente su presencia y les deseamos una muy buena semana. Hasta pronto.